Muy bien, buenas tardes. Entonces, quedamos la clase pasada de laboratorio lunes, que hoy veíamos trazabilidad y luego resolvíamos dudas sobre validación, ¿ok? Lady Viviana, bienvenida. Ok, voy a colocar a Lady Viviana en, en la asistencia. Ok, muy bien. Entonces, quedamos en que veíamos, yo voy a compartir mi pantalla para que también quede grabada en el video, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, yo esta presentación también se la voy a compartir, es muy sencillita, ustedes se van a dar cuenta que no Profe, es, dime. nosotros habíamos comenzado a realizar el taller durante esta semana y siempre nos surgieron muchas dudas, pero no tanto teóricas, sino como más pues como de las particularidades de validación. Entonces, Ujú. queríamos pues como ver si de pronto era posible que el espacio pues para validación que habíamos dicho no sea solo teórico, sino que se puedan dar como de pronto asesorías a cada grupo o algo para compartir esas dudas más puntuales que de pronto tenemos en la realización del taller. Pues no sé si de pronto sea posible organizarnos Mm, como por horarios dentro del Tulio, laboratorio de los lunes, claro que sí. Tulio, el taller es, ¿me estás hablando del que ya debían entregar el lunes pasado o del que van a entregar el lunes que viene? del que vamos a entregar. Ah, ok, y que todavía no tenemos fecha establecida para entregarlo porque no se sabe cuántas dudas surjan, ¿cierto? Sí, pero igual como pues el taller es como la aplicación de los conceptos para el Sí, parcial, ajá, entonces pues también es bueno tener como el taller terminado a la hora de realizar el parcial. total, Tulio. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hablar con la profesora Adriana, y más bien el lunes, lo que vamos a hacer es que para el lunes hacemos estos citas, es decir, damos por ahí 20 minutos a cada grupo. Son 4 grupos por laboratorio, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, con que demos 25 minutos a cada uno, yo pienso que es suficiente, ¿cierto que sí? Yo creo que sí, profe. Y Tulio, yo te hago una pregunta. ¿Por qué sería mejor dar el 25 minutos a cada grupo y más bien no dar los 25 minutos a cada grupo, pero con todos los integrantes del salón incluidos? Yo te voy a decir por qué me parece conveniente. Porque resulta que cuando tú preguntas una duda o tú haces una pregunta, resulta que hay muchos estudiantes que o no han llegado hasta esa duda o no han llegado hasta esa pregunta, y cuando tú la haces y nosotros te la resolvemos, posiblemente se la estamos resolviendo a otro estudiante que no ha llegado hasta ella. O hay un estudiante que tiene tantas preguntas que algunas veces se les pasan esas preguntas y escuchando las dudas tuyas, ellos refuerzan sus dudas. Ah, y a mí también se me ha olvidado preguntar esto, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué les parece si en vez de citarlos a ustedes cada 25 minutos, les damos una franja de 25 minutos a cada grupo, pero que todos podamos estar integrando el curso? ¿Sí me entiendes? Sí, profe, pero como escribió Daniela por el chat, que igual cada grupo tenga un horario para Sí, que, para que pues sea como excelente. más organizado y se limite mejor las preguntas para cada grupo. Claro que sí. Entonces, ¿qué les parece si en ese caso empezamos en orden? Miren que ustedes en el laboratorio de las 9 a las 11, Luisa Fernanda Niño se me fue. Bueno, muy bien. Del laboratorio de 9 a 11 tienen el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Qué les parece si empezamos a las 9 con el grupo 1, a las y 25 con el grupo 2, a las y media con el grupo 25? ¿Sí está bien? Uy, estoy diciendo mal, estoy calculando mal. 9:50, 10:15. Exacto. Entonces, no nos encontraríamos a las 11, sino un poquito antes. ¿Sí me entienden? Es decir, yo creo que el laboratorio, si va a ser así, ya debería ser de las 2 horas completas, quizá porque si algún grupo se demora un poquito, que le dé la posibilidad a los otros de resolver todas sus dudas. ¿Sí me entienden? Sí, profe.
Entonces, para el próximo lunes, entonces citaremos desde las 9 de la mañana a las 11 al primer grupo y desde las 11 hasta la 1 al segundo grupo. Pero entonces yo sí les pediría el favor de que sí, les vamos a dar, entonces vamos a coger para los primeros 25 minutos al grupo 1, a los siguientes 25 minutos, grupo 2, luego al grupo 3 y luego al grupo 4, dándole que cada grupo se pueda extender por ahí 5 minutos más en sus preguntas, en sus dudas. ¿Listo? ¿Te parece, Tulio? Sí, profe. Y lo mismo vamos a hacer con el grupo de 11 a 1. Empezamos con el grupo 5, luego con el grupo 6, luego con el grupo 7 y luego con el grupo 8 y así no tendremos tanto problema por organizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, Sí, me profe. parece bien. Listo, Mariana. Listo, Daniela. Sí, Perfecto. profe. Entonces, y esto lo hago en el contexto de que es mejor porque así aprendemos todos, no solamente ustedes, sino nosotras también. Nosotras también aprendemos en el momento en el que tenemos que aprender cómo comunicarnos con ustedes, cómo mostrar las cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Profe, pero hoy dime. también vamos a, pues se va a dar lo de resolver dudas también teóricas de, pues el espacio en esta clase. Sí, claro que sí. Es Estamos que, de pues, acuerdo. yo sé que el lunes habíamos estado todos de acuerdo, pues que de validación no era necesario repetir clases ni nada, y pues es verdad, no lo considero necesario. Pero, por ejemplo, haciendo, realizando y adelantando en el taller, nos dimos cuenta de que de todas maneras, pues como que surgen muchas dudas y realmente pues el parcial es como muy pronto, entonces pues no sé qué consideran mis compañeros, pero yo pienso que de pronto como dejar ya todo claro como acerca de este tema de validación antes de empezar a avanzar como ya en otro tema como en trazabilidad y todo, antes de hacer el parcial y todo, no sé, ¿qué Es decir, piensan? prefieres que empecemos con las dudas de validación y al final terminemos con Sí, pues como aclarar todo sobre ese módulo y dejar también claro pues como obviamente la parte del laboratorio, porque obviamente me parece que no queda bien como hacer el parcial, supongamos el jueves, sin saber realmente si todo lo del laboratorio lo tenemos claro y bien desarrollado, porque obviamente las dos cosas como se complementan y no empezar como un tema así, pues como de una, sabiendo que todavía tenemos dudas como del tema pasado, no sé, como... Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así, Alejandra. Vamos a empezar con de dudas de validación y lo demás lo resolvemos el lunes, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, empezamos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. No, profe. No, profe. Bueno, ok. Entonces, ok, perfecto. Entonces, empezamos con dudas. Daniela, o los compañeros que tengan dudas, cuéntenme qué dudas tienen de validación. Profe, nosotros tenemos dudas, pero en cuanto a la aplicación de algunos conceptos, más que todo. A Entonces, ver, no tú, sé si pues, empieza, de no te pronto preocupes. apliquen en este caso o más como en el laboratorio. No, empieza. Sí, creo que es posible, pero en el laboratorio podemos terminar de hacer dudas de cálculos, de todo lo demás. ¿Sí me entiendes? En específico de cada uno. Pero dime qué dudas tienes de aplicación. Profe, desde que hicimos el taller pasado, nos ha dado más o menos brega encontrar las tablas de T-Student, de F de Fisher, de el G calculado, y eso para, pues, como aplicar ese criterio en diferentes partes del taller. No sé si de pronto, pues usted nos pueda mostrar bien porque no hemos encontrado consenso en algunas tablas. Entonces encontramos un dato para una F de Fisher de n-1, 9 y 9 en una tabla y en otra tabla encontramos otro. Entonces como que no sabemos bien cuál dato tomar o si de pronto usted sabe mejor dónde podemos encontrar las tablas o algo. Oh, clarísimo que sí, Tulio. Venga, les cuento algo. Voy a mirar si puedo compartirles la pantalla. Un momentico, por favor. Entonces, miren a ver, esto ahí estoy compartiendo. Entonces, pueden decirme si ya ven mi pantalla, ¿ok? Ahí se deben ver ustedes también. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ¿yo qué hago? Yo normalmente no busco las tablas en internet
porque en internet hay muchas tablas y hay diferentes cosas, sino que lo que podemos hacer con respecto a lo que yo estoy viendo con ustedes es que podemos homogenizar y pasar una tabla para todos. ¿Sí me entienden? A ver, ¿yo qué tabla utilizo? Yo generalmente utilizo tablas de libros de estadística. Entonces, yo tengo un libro de estadística con el que siempre he estudiado, que es el de Res o el de Caballero. Entonces, ellos tienen las mismas tablas. Entonces, yo se las voy a mostrar, ¿ok? Espérenme un momentico, me dicen si ven lo que yo estoy moviendo en la pantalla. ¿Ven lo que muevo en la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces yo vengo acá y vengo acá y vengo acá, estadística. Muy bien, entonces en estadística hay uno que es por ejemplo, este es en español, pero este no es el que me gusta a mí, sino me gusta, ya les voy a decir. Bioestadística no. Generalmente bioestadística hacen una mezcla de cosas. Yo definitivamente no he estado de acuerdo mucho tiempo en que se vea estadística. Esa estadística, yo pienso que la estadística uno la tiene que ver completa, no bioestadística, sino estadística completa. Entonces, me esperan un momentico, que creo que es Montgomery. Este es uno de Montgomery, ¿listo? Entonces, estos libros generalmente en la parte de atrás, me voy a ir hasta la parte de atrás de los libros, traen todas las tablas de lo posible que hay, y ellos generalmente no las cambian. Es que las tablas que generalmente uno utiliza en internet vienen modificadas por las personas que las publican. Entonces, vamos a ver las diferentes tablas que nos brindan y el de Caballero, que ya se los voy a mostrar, que no lo veo acá. Un momentico, ya lo busco. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que la segunda es el TD Student. Entonces, venimos acá. Lo que podemos hacer, es lo que yo veo, es que lo que podemos hacer, este es el factor Z, lo que podemos hacer es que estandaricemos una sola tabla para todos. ¿Sí me entienden? Estandaricemos una sola tabla y con esa tabla trabajamos todos de manera tal que la tabla sea estable para todos y los valores sean estables para todos. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Sí, Sí, profe, profe. sino que Profe, muchas veces Eso uno lo vamos a utiliza proponer incluso. pues una tabla y de pronto el profe tiene otra, entonces también va a haber como discrepancia en esos datos. Claro que sí. Entonces lo que podemos hacer es que si quieren, yo saco una tabla. Bueno, esta es la de Montgomery. Montgomery es una persona que tiene tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucho conocimiento en estadística, pero yo trabajo en uno, ya les voy a decir qué es estadística. Espérenme que yo tengo una mano de libros impresionante. Creo que es fórmulas estadísticas, no son fórmulas matemáticas. Es uno que se llama, acá está, no, pero ese es el mismo Montgomery. Ese no es el que estoy viendo, análisis, A mí me gusta mucho y les voy a contar por qué. Porque es que es análisis y diseño, es de Gutiérrez, ni siquiera es Caballero, es Gutiérrez. El análisis y el diseño de experimentos es lo que nosotros los investigadores utilizamos para manejar nuestra rutina de ensayos. Es decir, nosotros todo lo hacemos más o menos investigando con diseño de experimentos. Entonces, estos libros en la parte de atrás generalmente también tienen las tablas de TD Student. Entonces, a mí me gusta mucho el de este libro. Me encantan los de este libro. Entonces, vengan, qué pena con ustedes, que yo me vine directamente para la parte de atrás. Voy a buscar dónde están las tablas. Estos libros manejan todas las posibles tablas porque esto es métodos de diseño de experimentos, que es lo que yo siempre he peleado para que a ustedes les enseñen, ¿ok? Que a ustedes les deberían dar esto en ¿qué? 509. Les deberían dar esto en la carrera. Esto, muy bien. Entonces, venimos acá y acá dice tabla de distribución normal, la tabla de testión. Este es el que más me gusta. Este es el libro que más me gusta. Entonces, estos son los libros, estas son las tablas que generalmente yo le voy a preguntar a la profesora Adriana, porque recuerden que este tema es de la profesora Adriana, pero no se preocupen, yo le pregunto y si es posible, yo les comparto esto, porque a mí me gustan los de este libro en especial, que es el que yo manejo para investigación en la Universidad de Antioquia. Es con este libro que más o menos yo he aprendido todos los posibles contextos del diseño de experimentos, que hay una variedad impresionante, porque depende de lo que tú vayas a hacer, si vas a optimizar una mezcla, si vas a optimizar una
formulación para un alimento, si vas a optimizar una formulación para un farmacéutico, si vas simplemente a nivelar, a valorar la diferencia significativa entre métodos, o si vas a mirar las diferencias significativas en los valores de un solo método. Entonces, todo esto lo he aprendido con este libro. Entonces, generalmente yo me manejo con este libro. Entonces, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es que estandarizamos a una sola tabla. Entonces, yo lo que le diría a la profesora sería que si quiere, es posible, nosotros le mandemos una tabla o que ella les mande una tabla para estandarizar esas estimaciones. ¿Sí les parece? Sí, profe, Sí, perfecto, así. profe. Entonces, voy a quedar con el siguiente compromiso. Tabla de T-Student y tabla de Fisher. ¿Listo? ¿Hay alguna otra tabla que ustedes quieran que se les mande? Profe, la de Groups y la de Dixon, de los calculados. La de Groups y la de Dipson. Listo, perfecto. Para hacer esto, lo de los datos outlier. Outliers, sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, la de Groups y la de Dipson. Listo, perfecto. No hay, la de Bigotes, no, Bigotes, ella les dio para Bigotes alguna tabla, no. No, profe. Ok, perfecto. Entonces ya son 1, 2, 3, 4 tablas que le voy a escribir ahorita a la profe que, si no, yo se las comparto con mucho gusto. Ahí también están. Precisamente el libro de diseño de experimentos, el que tiene las tablas para Groups y para Dixon, porque normalmente los libros de estadística no manejan ese tipo de, no todos los libros de estadística manejan ese tipo de herramientas, ¿ok? Muy bien. Entonces, pero eso lo convengo con la profesora Adriana, porque recuerden que la profesora Adriana es como la líder del tema de validación, ¿ok? Muy bien. Chicos, ¿alguna otra duda? Yo creo que con eso estabilizamos y estandarizamos ese impasse. ¿Otras duditas? Profe, una pregunta. Por ejemplo, en esto, por ejemplo, para aplicar el test de groups, cuando yo calculo el G, eso siempre es en valor absoluto. Generalmente, espérame un momentico, generalmente sí, creo que sí, es en valor absoluto. Sí, para que no se afecte. Entonces sí, pero espérame un momentico y yo miro cómo fue que la profesora les dio el tema a ustedes, un momentico. Yo siempre lo hago en valor absoluto, pero voy a mirar bien cómo fue que la profesora lo hizo. Un momentico. Esperen, me encuentro acá. Muy bien, acá está. Entonces, diseño, sesgo, sistemático, precisión. Acá está, muy bien. Según lo que yo veo que la profesora les enseñó a ustedes, que debe ser muy similar y que la profe tiene muchos, ella y yo congeniamos mucho en la forma de pensar. Ella veo que se lo enseña también a ustedes, sí, con valor absoluto. Sí, Listo, profe. simplemente Profe, que, ¿sabes por qué creo yo que tú me lo preguntas? Porque ella no se los colocó en las ecuaciones, ¿cierto? Sí, tenía ahí como la duda, porque hay unas que sí especifican, en algunas ecuaciones de las presentaciones, por ejemplo, sí están especificados los que son en valor absoluto y en algunas no, entonces por eso tenía como la confusión. Ah, porque las de Dixon sí las presan. Ok, sí, exacto. Perfecto. Es un valor absoluto. Dime, Tulio. que igual en las fórmulas de sesgo, no recuerdo si ella había definido que fueran también en valor absoluto. Para el sesgo absoluto debe ser en valor absoluto, ¿no? Sí, el sesgo sí. El sesgo no es absoluto, es decir, tiene un parámetro positivo o negativo, solamente cuando tú vas a ver la corrección con respecto a la medición que vas a hacer, pero por lo demás generalmente se toma como un absoluto. Wow. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime, Laura. Em, si yo voy y miro el criterio de aceptación en el inserto, ¿este lo puedo aplicar si estoy evaluando concentraciones diferentes? A ver, repíteme otra vez la pregunta para yo poderla cuadrar bien. Otra vez. Es que cuando uno va y mira el criterio, para mirar el criterio de aceptación en el inserto y yo poderlo pues aplicar a las pruebas que estoy realizando, lo puedo hacer si las concentraciones que están utilizando son diferentes a las que yo estoy evaluando. Bueno, normalmente sí.
Ya entiendo lo que tú me dices, que esto te pasamos, por ejemplo, un valor de 100 y en el inserto dice 125, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, uno lo que trata de hacer es que trata de mirar el rango en el que se mueven los valores reportados por el inserto. Por ejemplo, hay insertos que me dicen, bueno, tomaron valores de 59, de 88 o de 100, o algunos toman 59 y 100. Entonces, yo lo que hago es que acerco el valor mío al que más se parece al valor del inserto. Por ejemplo, si yo tomo un valor, si mi inserto me dice 55 y 125 y yo estoy, digamos, validando 40 y 80, entonces yo tomo el que más se me acerca para tomar los valores de precisión y de veracidad. Si a eso es a lo que te refieres. Bueno, profe, gracias. Ok. Profe, Profe, perdón, pero si esos valores no se acercan, entonces, ¿qué sería? Cuando me dicen no se acercan, quiere decir que qué tan lejos están, porque siempre hay un rango, siempre va de 0 hasta un valor y de ese valor a un valor alto. Siempre hay un valor bajo y un valor alto, un valor bajo, un valor medio y un valor alto. ¿Sí me entiendes? Depende del inserto que tú tengas. Entonces, ¿qué tan lejos está? Pues, sino que es que, por ejemplo, en el ejercicio de GoldPad que nosotros tenemos una de 50 y una de 200. Y si alguno de mis Sí. compañeros se acuerda de la que aparece en Biosystem, por favor. Venga, yo la miro, tranquilo. 88 y Ujú. 326. Ah, ok, me repites, 88 y 326, ¿y la que tú tienes es cuál? 50 y 200. 50 y 200. Ah, perfecto, claro que sí. Mira, entonces, ¿quién fue el que me preguntó? No fue Tulio. Tulio fue el que nos dio los valores. Yo, profe, Juan José. Juan Juan José José. Mariño. Juan José, mira, entonces resulta que en el inserto ellos están midiendo el valor bajo 88. Entonces están diciendo que la linealidad o lo que ellos hicieron en el ensayo se mide desde 0 hasta 88 y que desde 88 hasta 326 están teniendo otros parámetros o están validando esa linealidad. Entonces tú puedes tomar el 50 de 0 a 88, es decir, acercarlo a la precisión y a la veracidad de 88 y el de 200 que está entre 88 y 326 al valor de 326, es decir, como rangos. Juan José, ¿tuviste Ah. metrología 1 conmigo? No, profe. Ok, entonces resulta que cuando uno tiene metrología, cuando uno va a metrología, uno mide el error máximo permisible por rangos, altos, bajos y medios. Entonces, cuando yo les enseñé a los que vieron metrología 1 conmigo, yo les enseñé que uno ponía el error máximo permisible y él iba creciendo de acuerdo a esos rangos donde se medían el error máximo permisible. Entonces, cuando a ti en un inserto te dan un valor 88, te están diciendo que la linealidad, es decir, la veracidad y la precisión, está medida desde 0 hasta ese valor. Algunos insertos te dan valor bajo, valor medio y valor alto. Entonces, tú tienes que ver en qué rango está tu valor. Y esos valores de precisión y de veracidad tienes que ajustarlos a esos valores de veracidad y de precisión que te dan ellos. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Me entendiste? Sí. profe, Qué Sí, sí, pena, María. profe. Listo, María Lucía, ahora sí, qué pena. hablando de veracidad, yo tengo una duda para calcular el sesgo en ese parámetro y es con la fórmula, ya que pues nosotros nos pusimos a revisar y en la guía de los laboratorios hay una fórmula y en las diapositivas hay otra, entonces no sabemos cuál de las dos es. Si quieres, yo puedo compartirme pantalla y le muestro las dos y ya Clarísimo que sí. miramos. Venga, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Cierto que no? No, Ah, bueno, entonces compárteme pantalla y la vemos, porque el sesgo tiene una sola fórmula. Quizá la profesora se equivocó. Entonces, miremoslas. listo. Entonces, la que sale acá es para la prueba de test student en el sesgo de la veracidad. Entonces, Ah, acá sale esta fórmula sí. y en las diapositivas sale esta de acá y son diferentes, entonces no sabemos cuál de las dos usar. Espera un momentico. La primera era con respecto a N. Espera un momentico. Esta era, sí, N y DS y DS. Muéstrame la otra, por favor, ahorita. La que tiene la profesora en la presentación. Él, yo te voy a contar algo. Sí, hay una diferencia y es que la profe
en uno les pone primero el valor de referencia y luego el valor promedio, porque lo de abajo es igual, ¿cierto que sí? Lo de abajo es igual, simplemente aplica la ley de la oreja y la ley de los medios y extremos, como ustedes le digan a la ley, y queda igual. La única diferencia que yo veo es que la profesora en uno está colocando el valor medido, el mensurando, menos el valor de referencia, o la media, ¿cierto? Y en la otra está colocando el valor de referencia menos el valor promedio. ¿Cierto que sí? ¿Eso es lo que me quieres preguntar? Sí, profe. Bueno, entonces yo te voy a decir algo, y es que siempre, siempre, siempre se toma el valor real, el valor medido, el valor experimental, menos el valor de referencia, siempre. Entonces, yo pienso que el error está aquí en esta fórmula. Está en la fórmula en la que dice, bueno, pero es que yo tendría que ver si es un error de la fórmula o es que es el método que ella les está enseñando porque es que tú me estás mostrando una prueba de hipótesis, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. es dependiendo de la prueba de hipótesis también. Las pruebas de hipótesis, a veces, dependiendo de cómo quieran poner la hipótesis alternativa y la hipótesis principal, ellos también modifican las fórmulas. Entonces, ¿qué Es te parece más un test student. Exacto. ¿Qué te parece más bien si yo le digo a la profe que verifique si el T calculado tiene la fórmula bien para el sesgo? ¿Sí? Sí, que cuál de las dos es, porque en las dos hay pues acá como la diferencia. Exacto. Y yo te voy a ser sincera, pienso que el error está en la diapositiva. Pienso que el error está en la diapositiva. No pienso que esté en el inserto. ¿Ok? Pero lo digo pensando en... no, al contrario, ¿cierto? Al contrario. Pienso que el error Sí, está en la guía. la guía, porque siempre vamos a tomar el valor real menos el valor de referencia. Siempre. ¿Ok? Ok, Siempre. profe. Y por eso es que siempre tenemos un valor negativo o positivo, ¿ok? Listo, profe, gracias. Pero yo prefiero que la profesora sea la que especifique eso, ¿ok? Entonces Sí, yo claro, me encargaré de decirle a ella. Entonces gracias. quedamos. En este momento quedo con la duda tuya y con las tablas, ¿ok? Bueno, muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo una pregunta que hizo mi compañera en el chat. Pues ella está conmigo. Eh, Lo de, digamos, lo de los valores aberrantes. sí, profe, pues digamos que yo hago el test de Groups y el de Dixon, y en uno me sale que, digamos, el valor menor es aberrante, pero en el otro me dice que no. Por ejemplo, uno ahí como que, ¿qué hace? Ya te entiendo cuál es la diferencia de lo que tú me estás diciendo. Lo que pasa es que los diferentes herramientas para rechazo de datos outlier tienen ¿cómo se dice? Tienen unos criterios de rechazos diferentes. ¿Sí me entiendes? Por eso es que la profe les dijo que uno podía aplicarlos todos o podía aplicar uno solo. ¿Sí me entiendes? A ver, normalmente uno lo que hace es que aplica uno o máximo dos herramientas para resultados outlier y entonces uno decide con esa herramienta si realmente tiene que eliminar el dato o no, ¿ok? Entonces, tú me vas a decir, sí, profe, pero es que con un test me da uno y con otro test me dice que no, ¿cierto? No lo coge o me dice que no debo rechazarlo. Entonces, yo lo que te digo es que normalmente uno cuando lo va a hacer, lo hace con uno o dos herramientas porque ellos tienen diferentes criterios. No todos me van a decir, no todos los mismos, no todas las herramientas van a tener el mismo criterio para decirme si debo rechazar el dato o no. Entonces, yo lo que hago por seguridad es utilizar más de una herramienta. Entonces, mira que tú me dices, según lo que yo leo de Daniela dice, profe, si me aparecen valores aberrantes usando el test de Dixon y no aparecen cuando uso un test de Groups, pues normalmente lo que hacen en los laboratorios es que utilizan varios métodos y dependiendo de la herramienta, es decir, del test, que les ofrezca mayor seguridad versus el tiempo y la experiencia, esos son los que ellos terminan utilizando. Por ejemplo, mucha gente utiliza el de bigotes. Disculpen, es una moto que sube y baja aquí seguido en mi conjunto. Entonces, a veces utilizan un test y en otro no.
Entonces, por eso fue que la profesora les dijo que ojalá utilizaran más de una herramienta. Más de una herramienta con el hecho de que ustedes tengan cómo basarse, y lo importante de eliminar un dato aberrante es que cuando ustedes lo eliminen tengan la base para decir, mire, yo lo eliminé por esto. Por eso a veces ni siquiera hay necesidad de hacer un test, sino que a veces solamente visualmente uno puede decir, oye, no, yo pienso que esto hay que corregirlo porque yo pienso que puede ser un error de digitación, puede ser un error de pipeteo, puede ser un error que se cometió. Entonces, como yo sé que puede ser un error, a veces ni siquiera haya que aplicar una herramienta, pero las herramientas me dan la evidencia que yo le tengo que demostrar a un jefe, a un coordinador o a un auditor de por qué se elimina ese dato. Esa es la razón, ¿ok? Listo, profe, gracias. ¿Me repites? Qué pena. Ah, no, profe, que ya, que listo, que muchas gracias. Ok, Mariana, escuché como si alguien me hablara de algo diferente. No, no, profe, debe ser el ruido aquí en mi casa. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, siempre que ustedes vayan a aplicar test para datos aberrantes, apliquen más de uno. Y con esos ustedes toman un criterio. Y lo importante es que cuando nosotros hagamos el soporte o la de validación, ustedes digan, no, mira, profe, no lo eliminé porque esta prueba me dice que no y esta otra me dice que no, pero esta decía que sí, pero yo tomé en cuenta esta por este y este criterio. Es decir, es tomar criterios de cómo defender lo que yo uso y lo que dejo y lo que no dejo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tiene uso de esto, aptitud de uso. ¿Ok? Chicos, ¿alguna otra duda? ¿No más? Profe, yo otra vez. Dime tú. En algunos ejercicios de precisión Sí, hacen la variación de las condiciones no de analista o de día, sino de instituciones. Es decir, sí. cambian las condiciones de modo que no sea ni repetibilidad, ni repetibilidad eh, Intermedio. intermedia, sino que ya sería reproducibilidad. Ajá. Sin embargo, Sí. pues como que con los cuadros del formato que la profe nos compartió y eso, no hay pues como un espacio para dividir esa de reproducibilidad. Entonces, mi duda es más como pues si lo manejamos como si fuera repetibilidad intermedia, esa variación de la condición de institución. Espera un momentico, Tulio, porque es que en los datos, tú tienes tienes dos datos sacados del mismo laboratorio, ¿cierto? Dos datos sacados del mismo laboratorio, pero no es un duplicado, creo entender. Espera un momentico, yo voy a mirar los datos, porque es que creo entender que es que los datos de arriba, que son de un mismo laboratorio, lo que cambian son los datos. Cuando tú me dices reproducibilidad, es cuando yo cambio no solamente de analista, porque la de reproducibilidad, la precisión intermedia, yo la puedo ver desde el punto de vista de que yo vuelvo y lo hago, ¿cierto? Vuelvo y lo hago en mi laboratorio y miro no necesariamente en un corto plazo de tiempo, sino que dejo al otro día o ese mismo día por la tarde y lo puedo volver a hacer, y ahí estoy ya analizando reproducibilidad intermedia, es decir, una precisión más fuerte que la precisión normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjame ver los datos que la profesora le mandó. Un momentico, voy a los datos. Espérame, cierro una cantidad de cosas que he abierto. Espérame un momentico. Sí, profe, si quiero comparto mi pantalla. Ah, dale, sí, porfa. Así me es más rápido. Listo, profe, me refieres a esta parte de los datos de límite Sí. crítico, detección, cuantificación, veracidad, determinación de sesgo, precisión. Que en algunos datos hay variaciones en la condición del día. Entonces, Sí, estas variaciones igual pues si las podemos manejar como repetibilidad en estas variaciones de analista, pero la que yo digo es esta en la que varía en la institución. total, tienes toda la Acá ya razón. sería reproducibilidad. Claro, total, sí, tienes razón. Ahí no habría forma de mirar reproducibilidad intermedia. Ajá, Pero exacto. como solo es para o sea, para albúmina por el método de Biuret,
Entonces, en las tablas de precisión no hay como un espacio para colocar pues esos valores de reproducibilidad. Entonces, mi pregunta es si los manejamos como si fuera precisión intermedia igualmente para aplicar como las mismas fórmulas que estamos aplicando a las variaciones de análisis a las variaciones de día. ¿Sabes una cosa, Tulio? Yo pienso que esa pregunta no te la podría resolver yo porque estaría modificando cosas que la profesora les dio a ustedes. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, yo pienso que eso es otra duda que hay que responder, pero con la profesora Adriana. De mí yo te diría, no, sí, utilízalo para que tú practiques y aprendas, pero no debe ser así porque estoy desautorizando o estoy haciendo uso de una autoridad que no debe. ¿Sí me entiendes? sí, profe. Entonces, ¿por qué más bien no? Déjame, a ver, esto es donde están los datos regálame otra vez, Buret, ¿cierto? De albúmina por Biuret. De albúmina por Buret, muy bien. Entonces, albúmina por Buret y que no se puede hacer reproducibilidad o repetición, ¿cierto? Sí. Repetibilidad, listo, perfecto. Reproducibilidad intermedia. Yo le pregunto a la profe y que ella les conteste. ¿Qué grupo eres tú, Tulio? 2. Porque los datos son diferentes para todos, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ok, entonces grupo 2. Yo le digo a ella que por favor te responda al correo para que yo no vaya a cometer una imprudencia. ¿Sí te parece? Ok. Listo, compañeritos. Entonces, otra duda. Profe, Dime, Juan José. sino que es que en la tabla de Dixon que nosotros teníamos iba hasta n igual a 7 y por ejemplo nosotros tenemos 10 datos, entonces quería saber cómo la que nos van a enviar pues va más de 7 o solamente es hasta 7. Uy, espérame a ver si yo ya cerré el libro. Espérame a ver si ya cerré el libro. Y yo miro a ver si... Espérame. Abrir. Espérame. Voy a mirar si la que yo tengo... porque el número de datos que tú tienes, ¿cuántos son? N igual a 10. Igual a 10, entonces espérame un momentico. Sí, está muy cortica la que está allá, ¿cierto? Está muy Sí, es cortica. hasta Espérame, yo 7. miro acá. Sí, exacto. Entonces, lo que pasa es que sé que después de un número de variables ya podemos tomar valores, pero espérame, yo miro si esta que tengo acá dice algo distinto. Un momentico, 509. 509, Duncan, Dunet, Dewey Watson. Ujú. Entonces, a ver, espérame un momentico. Realmente no, tiene lo mismo, 7. Pero entonces lo que podemos hacer en ese caso es que yo le voy a preguntar a la profe si tiene una tabla de Dixon que tenga más de 7 datos, ¿cierto? Que maneje más de 7 datos. Y si es así, que se Sí, las mande, profe. sino que les aclare por el correo qué deben hacer. ¿Listo? Sí, por favor, muchas gracias. Perfecto, chicos. Correo. ¿Qué hacer? Listo, muy bien. Espérenme que copie bien porque si no después no me entiendo ni yo mismo. Ok, muy bien. Chicos, está bien. ¿Qué más? Ah, esperen un momentico. A la personita que me mostró la tabla, la fórmula mala, ¿en qué diapositiva está? ¿De la profesora? Discúlpeme. Hola, profe, ya la voy a buscar y te digo. Listo. Para poderle decir a ella exactamente que mire esa. Muy bien, Ujú. chicos. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda muy puntual con respecto al taller que ya entregamos el lunes, sino Dime. que por lo menos en la parte de verificación de método me quedó una duda muy grande con el método de Buret, porque en todo lo que encontré siempre lo utilizaban para determinar proteínas totales y no específicamente albúmina, porque ahí calculaban albúmina y globulina. Entonces no sé si no busqué bien o cómo se implementa este método específicamente para albúmina. Bueno, ok, muy bien. Juan David, eso tiene dos respuestas. Y es la siguiente. Normalmente en la parte bioquímica, generalmente siempre se miden proteínas totales y los métodos erróneamente lo llaman proteínas totales. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que bioquímicamente el método de Buret está hecho para medir la albúmina porque a nivel biológico, y ustedes lo saben más que yo, ustedes saben que en nuestro plasma, en nuestro suero, ¿cierto? En nuestro suero y en la clara de huevo, o sea, es decir, las albúminas, inclusive en los animales,
la mayor concentración, la proteína prevalente en las en los sueros y en el plasma es la albúmina. ¿Estamos de acuerdo? Con un porcentaje por encima del 50. Entonces, normalmente cuando esos métodos se han validado en la naturaleza, se toma como referencia la albúmina y se hace una extrapolación a proteínas totales. Eso quiere decir que tú estás manejando la proteína mayoritaria, que con albúmina se ha comprobado que se tiene directamente con Biuret, se tiene directamente una medición, porque ya se han hecho varios ensayos y como es la proteína mayoritaria o prevalente en el suero y en el plasma, no solamente de nosotros, sino de los animalitos y en el huevo, entonces la de Biuret erróneamente se llama proteínas totales. No debería llamarse proteínas totales, sino proteína, ¿cierto? No deberían decir totales, porque en el total deberían estar tomando otras proteínas que también están en el plasma, ¿cierto? A eso te refieres. Sin embargo, en las validaciones que se han hecho al método, se ha comprobado que tiene una medición directa y que la medición no es errónea. Y por lo tanto, muchos métodos erróneamente, lo vuelvo y lo digo, le llaman proteínas totales, pero no deberían llamarlo así, porque no estamos midiendo todas las proteínas, sino exclusivamente la reacción con la albúmina. ¿Listo? Listo, profe, Es gracias. específica para la albúmina, y por eso normalmente los patrones son albúmina. Muy bien. Vale. Profe, la diapositiva 20. Muy bien, gracias. Excelente. Yo se lo paso a la profesora. Listo, compañeritos. ¿Alguna otra duda? Yo quiero que ustedes me respondan algo antes de seguir. Y entre esas, Juan David Cadena. Juan David, cuando ustedes vieron esto, cuando ven biología y cuando ven bioquímica, a ustedes los profesores sí les enseñan que normalmente los métodos analíticos y las reacciones, sobre todo bioquímicas, son específicas para son tan específicas que ellas no reaccionan con otras posibles sustancias que hay en la matriz, a tal punto de que por eso es que nosotros y ustedes, más que nosotros, ustedes aplican pretratamientos para eliminar interferentes, que es lo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, centrifugamos la sangre o cuando, por ejemplo, filtramos un cultivo microbiano, ¿cierto? Para eliminar interferentes y para poder tomar en cuenta solamente lo que yo quiero medir específicamente. Con respecto a eso me refiero a que Biuret es muy específico para la albúmina, para la proteína albúmina, ¿ok? Entonces, no sé si a ustedes en bioquímica les dejan claro esa especificidad de las reacciones que se utilizan a nivel bioquímico. Entonces, bueno, es una duda mía. Profe, pues a nivel de reacciones sí, pero por ejemplo, pues en mi caso cuando lo consultaba, pues me quedaba esa duda porque pues en el escrito aparece como tal, pues mal mencionado como usted dice. ¿Y quieres que te diga algo, Juan David? Yo trabajo con Biuret, yo trabajo en mi parte pues, profesional, trabajo con Biuret, con Lowry, trabajo con Kendall, trabajo con Bradford, he trabajado hasta, hay otro método que se llama, es de plata, es con plata, con iones de plata para medir proteínas. Y yo te voy a ser sincera, no deberían llamarse proteínas totales, debería llamarse proteína y no especificar que se está midiendo la concentración de albúmina y que tiene errores. Aún así es un método con errores, ¿ok? Para que tú sepas también que no es del todo, no está del todo estandarizado. Simplemente que como ya le tenemos confianza, lo hemos logrado estandarizar y hemos logrado demostrar que cumple, pero para mí no. Para mí eso, pues personalmente, tiene ciertos errorcitos que cubre, que no solamente cuantifica la albúmina, ella es capaz de cuantificar otras proteínas pequeñas y que causan errores muy pequeños, pero que los tiene, ¿ok? Muy bien. Listo, profe, gracias. Compañeritos, ¿otras dudas? No más. ¿Eso quiere decir que podemos empezar con trazabilidad o no? Ay, dice Lorena. Yo creo que se desconectó. Entonces, compañeritos, cuéntenme. Profe, yo tengo una duda, pero
pues como una duda, y no sé si puede ser como una petición. Como para todo el taller vamos a seguir utilizando los mismos datos que utilizamos Sí. en la primera entrega. No sé si sea posible recibir la corrección de la primera parte antes de entregar la segunda parte. Pues sobre todo para las ecuaciones de la recta, porque si de pronto hay alguna corrección en esas ecuaciones, pues nos va a afectar todo lo demás que utilicemos, porque todo está en base a esas ecuaciones que sacamos inicialmente. ¿Sabes una cosa, Tulio? A mí también me parecería muy interesante que ustedes pudieran trabajar con una recta, es decir, definida una recta ya. Y lo que hacíamos en el laboratorio a nivel experimental era que este laboratorio que ustedes hicieron se hacían dos prácticas. En la una se miraba la recta y si no, para nosotros no tenía el criterio, se definía que no cumplía y ustedes tenían que volver a hacer otra recta de manera tal que de ahí en adelante ustedes trabajaban con una sola recta. A mí no me parece mal lo que tú estás diciendo, es más, me parece muy lógico, pero lo mismo vuelvo y te digo lo mismo y quiero pedirte disculpas por lo que voy a decir, pero creo yo que le voy a decir a la profesora que si es posible, no tal vez que les dé la corrección de los informes totales, porque no sé qué tan rápido trabaje la profe. Yo en general trato de trabajar muy rápido, Tulio, y trato de ser muy rápida con las notas y con todo, bueno, en lo que se refiere a mis capacidades. Pero como no sé cómo trabaja la profesora Adriana, yo lo que le puedo decir a ella es que si les estabiliza una recta para cada grupo. Y en ese sentido, mi pregunta va más allá, va más como por ignorancia de lo que les puso a hacer la profe. La profe les puso a hacer recta por ensayo, es decir, por Buret, por Bradford, por Sí, Gottpad. profe. Sí. Entonces, eso quiere decir que les tiene que definir una recta para cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, o pues o que nos diga si la recta que nosotros hallamos y la ecuación que nosotros definimos, pues como ecuación de la recta, si está bien, si es acorde, pues o sea, si es la ecuación correcta para que la podamos seguir utilizando. Y para cada método, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces lo que yo te puedo decir es que normalmente, según mi experiencia y según lo que yo veo, era que siempre hacíamos eso, Tulio. Pero no sé en este momento, pero yo con mucho gusto se lo pregunto a la profe y yo espero que ella más tarde o mañana les esté contestando todo eso. Tal vez no que les califique y les diga qué cambiar, pero sí por lo menos que les estabilice una recta para que ustedes trabajen de ahí en adelante. Listo, profe. Sí, Profe, entonces, otra dime. cosa. Vi que en Mares ya estaban las notas de el parcial y de la consulta, pues la tarea de Sistema Internacional Internacional de de Unidades, unidad. pero Ujú. no vi la nota de control metrológico. No sé si de pronto usted ya no tiene las correcciones de ese taller. Ah, ok, sí. Yo ya las tengo. ¿Lo dices por la nota reportada o por las correcciones? Por las dos, profe, pues yo sé que las correcciones de pronto tardan más para que pues nos las comparta y Sí. todo eso, pero pues sí como para saber más o menos qué tal nos fue en la actividad. Ah, ok, perfecto. Entonces, espérame un momentico. Déjame ver algo, claro que sí. Déjame ver algo. Voy a cerrar acá. Espérame a ver si yo ya tengo todas las notas consolidadas de control metrológico y ya les voy a decir. Notas, notas, notas. Acá está. Entonces, es decir, talleres. Ah, ok. En este momento tengo completas todas las de Sistema Internacional y en Control Metrológico me faltan como 1 o 2 talleres todavía. Y no por curso, es decir, tengo separados como a nosotros nos pasa la lista de ustedes, es por laboratorio. Entonces me faltan casi 4 personas o 5 personas entre los dos grupos. Entonces no los tengo totalmente consolidados, pero me comprometo que si quieren el fin de semana lo hago y en la próxima clase, si ustedes tienen dudas, me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. No, Tulio, a ti, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí control metrológico. Muy bien. Listo, entonces esta sí es mía. Esta y las tablas, pero las tablas sí depende de la profe. Ok, muy bien. Algo más, chicos.
Profe, Dime. yo tengo una pregunta y no sé qué tan boba sea, pero es de la parte, pues, de lo que ya entregamos. No sé No te si preocupes. Dale, es eh, válida. le puedo compartir pantalla. Claro, sí, claro, total. No sé si ahí esté viendo. Mm. Creo que ya tienes la pantalla, pero no he visto, todavía no veo nada. Veo tu nombre, presentación Harold Martínez. Ahí no ve. No, yo no he logrado ver nada. Veo solamente algo que dice presentación. ¿Cómo lo compartiste? ¿Cogiste una presentación o la pantalla? Pantalla completa. Ya, entonces sabes qué tienes que ir a hacer en la misma pantalla, ir a buscar lo que me quieres mostrar. Ahí ve. No. No, todavía no. Entonces, ¿qué te pido yo? Deja de compartir y vuelves y compartes. Posiblemente se Bueno, quedó pero no, un momento. tranquilo. Dale. Le doy en toda la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Ella te da pantalla, entonces tú haces clic sobre la pantalla y le dices aceptar o compartir. Ahora sí. Harold, ahora sí estoy viendo tu pantalla. Entonces ahí Ahora estoy sí. viendo lo que tú ves, sí. Eso, muy bien. Entonces, bueno, en la gráfica del resultado de Biuret albúmina, ¿cierto? Nos Sí, muestra que para la concentración 100 hay como una mala lectura ahí en las concentraciones, ¿sí? sí. En las absorbancias, perdón. Ajá, sí. ¿Sí? Y cuando Sí. venimos a la tabla y miramos, perdón, para esa concentración de 100 que sería acá en el número 6, ¿cierto? No sé si me esté Sí, siguiendo. sí, sí. Vemos que en el número 6 hay dos lecturas que son, digámoslo así, cercanas, pero hay una muy, digámoslo así, que no concuerda con las otras dos. ¿Sí me hago Eh, entender? sí, claro, te entiendo perfectamente. Es decir, que Entonces, sí, un dato de absorbancia es totalmente errático versus los otros dos, sí, ¿cierto? sí, profe. Entonces, ¿cuál es tu pregunta en particular? Entonces, cuando hicimos ¿El el test? test de Dixon, nos Sí, dice que es un dato aberrante, ¿cierto? sí, Pero entonces decidimos no quitarlo porque aún con ese dato cumplía el coeficiente de correlación y cumplía el criterio pues de la hipótesis. Pues se rechazaba la hipótesis nula y se aceptaba la hipótesis alternativa. alternativa. Ujú. Entonces mi pregunta ahí es, o sea, si los coeficientes dan, pero aún así el test de Dixon Muestra que dice que es es un un dato dato errático. aberrante, Ujú. ¿cómo hace uno para decidir si en realidad lo elimina o no? Listo, muy bien. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Yo de ti miraría si puedo aplicar otro test y posiblemente Ujú, el otro test te diga que no. ujú, Entonces, la pregunta es que tú tienes, yo creo que más que lo que me estás diciendo, lo que yo te puedo decir es que tienes que justificarme el por qué. Bueno, aunque ya me lo justificaste y me dices que porque hay criterios que cumple, a pesar de que tiene un dato aberrante. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sin embargo, yo me imagino que es más digamos, por esteticidad o por psicorrigidad, o yo lo llamaría como por corrección, que tú quisieras ver que ese dato es aberrante o no es aberrante y saber en sí si lo debes eliminar o no lo debes eliminar, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué te pido yo? ujú, Lo que tú me dices y lo que tú me justificas es correcto. Tú me puedes decir, no, yo no lo eliminé porque yo puedo tomarlo como si hubiera sido un dato realmente no correcto, pero él ya no me está afectando y eso hace parte de mis datos experimentales y yo no necesito eliminarlo. Es decir, la prueba me sí, está mostrando que lo debo eliminar, pero yo por mis criterios puedo decir que no. ¿Yo qué te digo?
haz otra prueba donde te quite ese desbalance, porque tienes criterios que cumplen, que son el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Pero Sí. tienes una prueba que te está diciendo que sí, que es un dato aberrante y que lo puedes eliminar, ¿ok? Que lo debes quitar. Entonces, haz otra prueba. Sencillo, si la otra prueba te dice que debes quitarlo, entonces tú dices, listo, lo quito porque hay 2 contra 1 decisión, 2 criterios versus 1. Pero si el otro te dice que no, vas a tener igualmente 2 criterios versus 1. Y entonces ahí vas a reforzar que no Ya lo lo puedes quitar entiendo. o que lo debes quitar. ¿Ok? Sí, depende de qué me dé el segundo análisis. Es decir, el método o la estrategia que utilices para desempatar ese criterio. Ujú. Ah, listo, profe. Ok, Muchas gracias. a ti. Chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, ok. Entonces, pienso yo que hasta aquí ha estado normal, ¿cierto? ¿O hay alguna otra duda en serio? Y si no, pues empezamos que trazabilidad es bonita, es muy bonita. Es algo más administrativo que lo que ustedes hicieron, que es más operativo. Es operativo y administrativo porque ustedes igualmente están pasando un informe de validación, ¿ok? Y van a pasar un informe de validación. Muy bien, entonces, chicos, ¿estamos de acuerdo en que puedo empezar con el tema de trazabilidad o sigo con el tema de validación? Hola, profe. Ok, Profe, una pregunta. dime qué. El día para entregar el segundo taller no se ha definido, ¿cierto? Y No, también para saber cuándo quedaría el parcial. bueno, el parcial sí definimos la clase pasada en laboratorio que si para el lunes estaban cubiertas todas las dudas, el parcial se realiza el jueves. Es decir, si para el lunes, después de que terminemos ese horario de laboratorio, ya todas las dudas de ustedes han quedado abarcadas y han quedado totalmente aclaradas, el jueves podíamos hacer el parcial. Pero que si ustedes veían que para el lunes todavía tenían dudas, entonces que era mejor no hacer el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso no lo hemos definido, pero sí dijimos que si el lunes ustedes consideraban que el jueves podía haber parcial, lo podemos hacer. Y si no, Sí, pues igualmente lo podemos, ¿cómo se dice? Transponer o transferir o aplazar para otra fecha. sí, Ujú. profe. Entonces, ¿la entrega de este taller es para cuándo? Para el lunes, No, el ¿no? lunes sí, no. El lunes es para el lunes si el lunes en el laboratorio alcanzamos a cubrir las dudas y ustedes se sienten seguros para entregarlo ese día. Si no, dijimos que podíamos también programar la entrega. Bueno, profe, muchas gracias. A ti, Kelis. Ujú. Profe, el módulo de validación incluye también robustez, ¿cierto? Sí, incluye también robustez. Ujú. Sí. Profe, ¿no sería bueno esperar a realizar esa parte del taller de robustez? Pues es que viendo estas 2 primeras partes que hemos hecho del taller, pues de las 2 diferentes entregas, que nos han surgido muchas dudas, es sobre todo cuando comenzamos a realizar el taller, que es donde pues más nos hemos visto retados a aplicar esos conceptos y es donde hemos visto que de pronto tenemos más fallas en la comprensión de algunas partes de los temas. Ok. A mí no me parece mala tu idea. Podemos esperar a ver robustez y aclarar dudas de robustez y hacemos el parcial. Y lo que pasa es que sí debemos seguir entonces sí debemos entonces seguir, como digo yo, avanzando en los otros temas mientras ustedes van presentando las diferentes, porque mira, Tulio, que eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si se hace el parcial cuando ustedes ya tengan todo aclarado, pues lógicamente no solamente va a entrar conceptos de robustez, sino que van a entrar ejercicios tal vez de robustez, pero cuando ustedes vieron robustez se dieron cuenta que no es un tema tan complicado. ¿Okay? Simplemente es mirar cuáles son las variables que más influyen en mi método y por medio de esas variables tratar de dejarlas constantes o estáticas para que no afecten. ¿Estamos de acuerdo? Eso es robustez. Entonces, lo que yo considero es que tú tienes razón. Cuando uno ha hecho ejercicios y se ha dado cuenta y le han salido las dudas, uno lo entiende más y por lo tanto es más fácil defenderse. En eso tienes toda la razón. Pero también tiene una desventaja y es que posiblemente nos demoremos un poco y se nos unan talleres de como trazabilidad, incertidumbre y el parcial
¿cierto? De trazabilidad, incertidumbre, y lo que nos hace falta, y no sé si ustedes estén de acuerdo en que esos parciales queden muy junticos. Pues, no sé, ustedes son los que deciden. Yesenia dice que no. Profe, pero yo tengo una pregunta. Dime, claro. Pues nosotros sabemos que pues, esta situación de cuarentena se va a demorar pues un poco más y yo no sé pues como qué posibilidad haya de correr el calendario, porque es que, como le dijo mi compañero, más que presentar un parcial es entender. Y pues yo personalmente también considero que muchas cosas no me han quedado claras. Y pues y tampoco sería como muy pertinente decirle que corramos un parcial para seguir adelantando temas que tampoco voy a comprender más adelante por estar pensando que tengo que comprender estos primero. Entonces, pues Sí, no sé si haya una posibilidad como de correr un poquito las fechas o de pronto llegar como a un acuerdo con usted, distribuir mejor como las clases o los espacios, profe, porque créame que usted me da una clase dentro de 8 días y yo no voy a pensar en esa clase. Voy a pensar en el taller que le tengo que presentar, de robustez, en entender, porque hay parcial. bueno, yo te puedo decir que tienes razón, pero también te puedo decir que van a haber cosas en las que si tú hasta que no hagas los ejercicios no vas a poder cubrir, y entonces vamos a estar esperando a que ustedes cubran todas esas dudas y vamos a ir, digamos, en cierta forma, no avanzando en otros temas que son un poquito más administrativos y más fáciles de trabajar. Yo pienso que no es tan difícil, no es tan difícil porque sea lo que sea, pues los laboratorios van a seguir. Y tú tienes razón, la idea es aprender, pero te aseguro que no van a chocar los temas porque, en fin, en el fondo, todo se tiene que integrar. Yo les voy a comentar, esto que ustedes están haciendo de validación tiene que ver con que ustedes hagan un control metrológico, tiene que ver con que ustedes le hagan trazabilidad a los métodos, tiene que ver con que ustedes calculen la incertidumbre, porque después, al final pues, al final de lo que estamos haciendo, ustedes le van a calcular la incertidumbre, van a hacer un trabajo sobre la incertidumbre, sobre la variable que al final les designe la profesora. Entonces, digamos que es un tema que se va a integrar todo, y que cuando ustedes estén a nivel profesional, Laura, tú lo vas a tener que integrar. Pero digamos que cuando tú veas lo que es, tú viste que es control metrológico es como coger una hoja, ¿cierto? Y hacer una hoja donde yo pueda controlar todo lo que pasa a nivel metrológico con un instrumento, ¿cierto que sí? Te diste cuenta que es Sí, simplemente señora. un proceso administrativo. Entonces, te diste cuenta que es más la cháchara y más, digamos, la teoría que nos dicen de todo lo que debemos cumplir con ese formato que me ayude a hacer un control metrológico de un instrumento, que lo que yo debo, digamos, invertir. Sí debo invertir porque tengo que estarlo alimentando, pero más lo que quiero decir es más tedioso hacer lo que ustedes están haciendo en validación que lo que para mí se llama hacer una hoja de control y mejorarla a medida del tiempo metiéndole una columna, un detalle más, porque vi que se necesita, o algo que yo tengo que estar haciendo constantemente, que es la parte fuerte de este curso, es validación y estimación de incertidumbre. Y les voy a contar por qué la parte fuerte es validación y estimación de incertidumbre, porque realmente es lo que a mí, si yo soy un auditor, es lo que ustedes me van a entregar como evidencia de que realmente el método sí tiene aptitud de uso, y que todo lo que complementa ese método, es decir, el sistema de medición, el instrumento de medición y todo lo demás, tú lo tienes controlado. Es decir, que ese método está controlado por lado y lado y que se han medido hasta los riesgos, que es lo que vamos a ver en aseguramiento de la calidad. En aseguramiento de la calidad se integra también parte, porque ya en aseguramiento de la calidad tú defines la parte administrativa, muy administrativa, de todo lo que estás haciendo en metodología 2. Entonces, la idea es que todo lo que tú vas a hacer acá se tiene que integrar. Pero yo te voy a contar algo. Resulta que los laboratorios se hacen así porque es que, a ver, aquí han habido varias cosas. Y es que los laboratorios realmente tuvieron que haber empezado hace mucho rato. Entonces, en los laboratorios, ustedes sí empezaban en el tema de validación, pero los laboratorios, digamos, en la parte presencial es un poco más fácil porque los datos son obtenidos por ustedes mismos, y eso es lo único que se pierde en este caso. Ustedes están trabajando con datos que son reales, pero que han sido obtenidos por otras personas. Mientras que tú en una parte presencial, tú obtenías tus propios datos, y no solamente obtenías tus propios datos, sino que vivías tus propios errores, eliminabas datos de tus propias experiencias analíticas, manejabas tus propias experiencias analíticas a nivel de datos, de resultados,
Y aparte de eso, eso te daría la capacidad no solamente de trabajar con la validación como manejo de datos y parte administrativa, es decir, medir la veracidad, mirar si cumple, si tiene actitud de uso, manejar criterios, sino que también te da la posibilidad de saber que con cualquier método que utilices, te van a poder ocurrir diferentes cosas que en este caso no pudieron ustedes ver. Por ejemplo, que ustedes pipetearon mal, no, entonces en la próxima tengo que aprender a pipetear mejor. Esas cosas así, porque afectan esos datos, se pierden. Se pierden porque digamos que en este caso ustedes ya están trabajando con datos que no tienen tantos errores en la marcha. En el laboratorio ustedes sí podían equivocarse, al equivocarse tenían que volver a hacer las cosas, que es lo que realmente pasa en la parte experimental. Pero digamos que el laboratorio va a tener digamos yo, una rutina, una forma, un mecanismo para llevarse, pero yo no me puedo parar en solamente las dudas que surgen y quedarme en ese tema, porque entonces vamos a hacer lo que pasa con lo que yo les decía a algunos compañeros de ustedes. Chicos, algunos compañeros de ustedes me pusieron el tema de que no era lo mismo presencial que virtual. Y yo les digo, mire, una capacidad que tiene el ser humano es de adaptarse. Y algo que tenemos que saber es que la vida y los fenómenos de la naturaleza, sobre todo los biológicos, que en este momento nos están poniendo a prueba, como es el virus, y que aparte de eso es un virus que rompe esquemas, porque es parecido al Zika, que parece ser que las defensas o los anticuerpos que nosotros creamos no son tan fuertes y que posiblemente es un virus que vuelve y reincide, es decir, es un virus que vuelve y posiblemente vuelve y se activa. Entonces, eso quiere decir que rompe esquemas, porque estamos acostumbrados a pensar que cuando llega un virus, yo me infecto, yo sobreviví a lo que él hizo, a sus efectos, y yo cogí resistencia, o yo ya me volví fuerte inmunológicamente y ya puedo salir y puedo estar bien. Pero resulta que este virus es como el Zika, vuelve y tiene recaídas, y posiblemente ni siquiera sabemos todavía si es como el Zika, o realmente la persona vuelve y cae otra vez en el mismo contexto, en la misma parte, en la misma zona, porque ya ha quedado lastimada con los efectos que él hace en el cuerpo, sobre todo a nivel pulmonar y inmunológico. Entonces, muchos de ustedes me decían, profe, pero es que no es lo mismo estudiar de manera virtual que de manera presencial. Y yo les pongo lo siguiente. Miren, chicos, que si nosotros no avanzamos, no importa el ritmo que avancemos, pero si nosotros no avanzamos, la escuela, lo que va a hacer la escuela y lo que van a hacer todos los sectores educativos, todos los que hacemos parte del sector educativo, es que nosotros vamos a ir retomando matrículas por materia. Digamos que esta se demore mucho y ustedes ya hayan terminado otra, entonces ustedes les van a ofrecer poder ver la otra. Pero si esta se demora mucho, digamos que en esta nos vamos a quedar mucho tiempo, es posible, pero entonces no vas a poder avanzar en otras materias por estar viendo esta, porque esta se va a chocar con otras materias, porque no necesariamente porque sea requisito de otras, no, sino porque no vas a avanzar como deberías avanzar si nos establecemos a que el mecanismo de las cosas no nos deje integrar los conocimientos. En ese caso yo le decía a muchos compañeros de ustedes que me decían, pero es que no vale la pena estudiar de forma virtual. Yo le decía, mira, el último sector económico que se va a acoger a la normalidad es el educativo. Ya lo impuso un decreto. Y normalmente yo les voy a decir, no soy tan pesimista, pero yo creo que esto llega a 2021 y posiblemente a mitad de 2021, y no se sabe si a esa época ya nosotros podamos integrarnos a la normalidad. Yo les pongo el caso de ustedes, chicos. ¿Ustedes quieren llegar con metrología 2 hasta 2021 primer semestre? Yo pienso que no. Yo pienso que la idea es que, a pesar de los problemas que se nos ocurran, a pesar de lo que nos pase, podamos sobrellevar la situación y poder seguir avanzando sin que todo se quede. En cierta forma, eso es lo que están tratando de hacer los gobiernos, y entre esos el bruto de Trump, que le pone por encima la economía a la salud, ¿cierto? Trata de que la economía no se vaya tan abajo, y lo mismo están haciendo en países como Colombia, que entre los países, digamos que no porque seamos los mejores, sino porque tuvimos la experiencia de otros países, estamos manejando el problema del COVID-19 de una mejor manera que otros. Entonces, en ese caso, yo les propongo a ustedes, veamos el tema de trazabilidad. Vamos avanzando, y si ustedes ven que estamos revolviendo mucho y que realmente uno no se integra con el otro y realmente están pensando mucho más en el otro y que realmente no están cogiendo los conceptos, pero justifiquemos que realmente no se puede hacer.
No justifiquemos eso en el concepto de que es mejor yo entender, es mejor, porque lo vamos a terminar entendiendo. Esa es la capacidad del ser humano. Es más, nosotros estudiamos de esa forma. A nosotros nos dan todo por separado para que cuando lleguemos a la parte profesional integremos todo y sepamos, no importa que lo hayamos estudiado por separado, sepamos cómo se comportan de manera integral, de manera íntegra, es decir, cómo interactúan entre ellas todas las materias que ustedes aprendieron. Entonces yo los invito, pues, si no tienen más dudas de validación conmigo, y si el lunes y los laboratorios no les suplen las necesidades de ustedes hacer los talleres, de hacer los cálculos, de enfrentarse a eso, como decía Tulio, que los va a ustedes a someter a, de verdad, a darse cuenta si lo entienden o no lo entiendo, les invito a que vayamos avanzando con la parte, con las otras partes que no son tan de cálculo, que son más como de hacer, como de verificar, como de controlar, y que realmente sí hacen parte de la vida profesional de ustedes. Todo lo que ustedes están aprendiendo, chicos, y les voy a contar algo, la metodología que ustedes aprenden es totalmente aplicada. Hay universidades donde la metodología es simplemente el análisis de las normas. Listo, está muy bien, yo me aprendo las normas, manejo las normas, pero cuando voy a hacer, cuando lo voy a llevar a la aplicación, a la realidad, a la parte profesional, ¿yo cómo lo integro? Entonces, en ese caso, lo que yo les invito es que avancemos, y si ustedes ven que realmente se diferencian mucho y que realmente son tan divorciados que se les confunden los temas, yo pensaría que listo, hagamos la prueba y si realmente no funciona, no lo hagamos. Pero no dejemos que los diferentes contextos, que los diferentes pensamientos, que los diferentes formas de actuar o formas de la vida, de lo que nos propone la vida, no nos deje avanzar. Porque igual, les voy a contar, igual estuviéramos en presencialidad, estuviéramos viendo parte teórica y parte experimental. Y ustedes en la parte experimental llevaban un ritmo y en la parte teórica debíamos llevar otro ritmo. Lo que pasa es que en Metodología 2 tratamos de que se integren y de que cuando, por ejemplo, que es lo que para mí debe ser muy simultáneo, muy sincrónico, es que lo que ustedes ya hayan visto de validación realmente lo estén haciendo en los laboratorios. Y por eso los laboratorios prácticos de ustedes no empezaban desde el principio, sino empezaban clases después. Sino empezaban cuando ya ustedes, según el cronograma que pasamos al inicio, ya habían visto validación. Y lo más importante es que ni siquiera terminaban. Esperemos hasta el lunes para tomar una decisión, creo que sería bueno avanzar en el tema. Ok, Juan David, pero entonces, sea lo que sea, lo que yo quiero decirte es que si estuviéramos en forma presencial, lo importante es que ustedes estuvieran viendo los temas y estuvieran haciendo la parte práctica. Y a medida que iban aprendiendo los conceptos, iban haciendo la parte práctica. Pero digamos que aquí, como todo ha ocurrido, pues ya vimos la parte teórica. Y lo que yo les invito a hacer es que sigamos con el tema y que ustedes más adelante evalúen. De todas maneras, los temas que van a ver conmigo, el fuerte es estimación de incertidumbre, porque lo que es trazabilidad, lo que es control metrológico, es realmente como un complemento a todo lo que es validación y estimación de incertidumbre, que es la parte fuerte de este curso. Entonces, en especial a ti, Laura, y en especial a los demás, yo les invito a que seamos un poquito abiertos y que miremos el tema. Si realmente ya no somos capaces de mezclarlos, pues no lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo? No sé ustedes qué me dirán. Sí, señora, gracias. Ok, Laura. Profe, Dime. pero me parece que es importante lo que dijo Tulio, que sería bueno saber cómo nos fue con el primer taller, ya que como teníamos tantas dudas, entonces si teníamos un error para el segundo taller, vamos a continuar como que con los mismos errores y no sabemos qué tanto nos puede afectar eso. Clarísimo, Kelly. Por eso me comprometí a que el fin de semana, más tarde, les paso las notas ya consolidadas y inclusive les doy la retroalimentación. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. No, Kelly, tranquila. Ustedes tienen toda la razón. Listo. ¿Alguna otra duda adicional, chicos? No. Bueno, entonces, si eso es así, yo quiero darles como una breve introducción a lo que es la trazabilidad, ¿ok? Y más bien, de todas maneras, los lunes van a ser sagrados para lo que ustedes van a hacer de validación. Y vamos a poder seguir ampliando, es decir, a medida que ustedes lo dejen claro. Lo que sí me parece importante de Tulio es definir si el parcial de validación se hace cuando ya hayan aclarado todas las dudas y cuando ya realmente ustedes sientan que tienen claro el concepto de validación. Eso sí me parece mucho más válido, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? Porque yo sí sé que teniendo las herramientas uno se puede defender. Como cuando le sale un tigre y uno ya sabe cómo comportarse para que o ganarle al tigre o correr y no ser comida de tigre, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces yo los invito a que iniciemos con el tema de trazabilidad y se van a dar cuenta que posiblemente se integra y que posiblemente no es tan enemigo de seguir el mecanismo de ambos temas. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo en este momento les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una pequeña, porque realmente es muy pequeña la exposición, es esta, de lo que es trazabilidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, realmente voy a ponerla. Ustedes me dirán si ven la pantalla. Si no ven la pantalla, si no ven la presentación de trazabilidad, me dicen y yo me devuelvo. ¿La ven, chicos? No. Profe, yo no estoy viendo. No, profe, todavía no. Perfecto. Entonces ya me devuelvo y ya voy a compartir pantalla para ustedes. Ah, ok, perfecto. Me quedé. Listo, muy bien. Ahora sí, deben estarse viendo ustedes mismos, ¿ok? Porque Sí, eso es lo que profe. tengo en mi pantalla. Ok, entonces en mi pantalla voy a colocar la presentación. ¿Ahora sí la ven? Sí, profe, sí Sí, se ve. profe. Muy bien. Entonces, miren que este nuevo tema o este tema que vamos a complementar se llama trazabilidad metrológica. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes trazabilidad metrológica? Yo creo y considero que cuando algunos chicos vieron conmigo metrología 1, yo sé que es muy lejos, yo creo que les dejé muy claro lo que era una trazabilidad. Y en sí, metrológica, pues es lo que estamos aprendiendo acá. Pero más que todo, ¿qué significa para ustedes trazabilidad? Yo creo, y les voy a complementar con algo, ahora hoy en día es una palabra que se usa mucho. Por ejemplo, ustedes escuchan en el noticiero que dicen, es que se le hizo trazabilidad a esa variable y eso pasó y esto pasó, ¿cierto? Yo creo que lo escuchan mucho, pero ¿qué significa? ¿Qué es el contexto de hacer trazabilidad? Profe, pues es como el seguimiento a una medición o a una magnitud en la que pues el seguimiento se realiza con otras medidas que son de magnitud mayor o más importantes dentro de un sistema de medida. Así de sencillo. Miren que la misma palabra lo dice, es como yo sigo el trazo de la medida, ¿cierto? De lo que yo quiero medir, de mi resultado de medición. Es así de sencillo, es como yo les enseñaba a los que vieron bioquímica, los que vieron metrología 1 conmigo, yo les enseñaba que es como una cadenita que tiene una serie de eslabones y que no se puede interrumpir. Es decir, yo cómo hago para que mis datos, mis resultados sean trazables. Entonces, yo quiero enseñarles lo que es la definición general. La definición general, ojo, no necesito que se aprendan la definición como tal, pero sí que la sepamos entender y la sepamos interiorizar. La trazabilidad, y en este caso metrológica, no estoy hablando de ninguna otra variable, porque podemos hacerle trazabilidad a los resultados del DANE, podemos hacerle trazabilidad a cultivos orgánicos, podemos hacer una serie de trazabilidades. Entonces, la trazabilidad metrológica se define así: es la propiedad de un resultado de medición. Y ojo que yo quiero recalcarles esto. Es el mensurando el que tiene trazabilidad. Es el mensurando aquel a que se le da trazabilidad. Es decir, miren lo que dice la definición. Propiedad de un resultado de medición, es decir, el mensurando, que puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Es que yo no sé todavía estimar la incertidumbre. No hay problema. Usted sabe estimar un tipo de incertidumbre, una componente de la incertidumbre. Y esa componente de la incertidumbre se llama desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que yo les he dicho a ustedes. La componente de la incertidumbre que yo calculo de primera medida por mi experimentación, por mi actuar en la parte analítica y por cómo yo trabajo la parte analítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo y lo leo. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado, es decir, del mensurando, solo y exclusivamente del mensurando,
que puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Entonces, yo les pongo la notica abajo. Ojo, la trazabilidad no es el instrumento el que tiene trazabilidad. Es solamente el mensurando. ¿Cierto? Eso es el resultado de la medición que se realiza con ese instrumento. Entonces, al instrumento le podemos hacer control metrológico, pero la trazabilidad metrológica se le hace al mensurando, al resultado. ¿Estamos de acuerdo? Es una diferencia grandísima. Cuando tú coges un control metrológico, tú le haces control a los instrumentos, a cómo son las características metrológicas de ese instrumento, qué tiene ese instrumento, qué veracidad, ¿cierto? Qué precisión me reportan. Pero la trazabilidad no se le hace al instrumento, sino a la medida, al mensurando, al valor, a la magnitud que se obtiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo esto lo presentaba y se lo presenté a mis estudiantes de Metrología 1 y yo les decía que nosotros teníamos una trazabilidad de la siguiente manera. La trazabilidad y en metrología siempre vamos a regir nuestras comparaciones con un patrón de mayor jerarquía metrológica. Eso quiere decir que mis valores deben estar muy por debajo de los valores de un patrón. Entonces, por eso es que ustedes siempre que hacen un método analítico utilizan un patrón. Ese patrón debe ser de mayor jerarquía metrológica. Claro, les voy a poner el ejemplo. Yo tengo una muestra de un paciente. La muestra de un paciente es una muestra, ¿cierto? Es la muestra, la matriz donde yo voy a trabajar. Pero resulta que ella tiene jerarquía metrológica. No, porque es mi muestra. Pero yo a esa muestra la comparo con un patrón que para mí se llama control interno. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento ya le estoy haciendo la trazabilidad a un patrón. Que ese patrón tiene unas características, tiene una magnitud, tiene unas unidades, tiene cierto, y entonces mi muestra, o el resultado que yo voy a sacar de esa matriz y de esa muestra, tiene que ser comparable con ese patrón o control interno que yo utilizo. Entonces, yo se los he mostrado desde el principio. ¿Qué es la trazabilidad? En la corona de la trazabilidad está el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando yo digo Sistema Internacional de Unidades, me refiero a las unidades. Es decir, cuando tú mides glucosa, mides miligramos por decilitro. Son esas unidades con el valor que lo acompaña, es decir, 100 miligramos por decilitro, 90 miligramos por decilitro, lo que para mí debe tener una cadena ininterrumpida de comparaciones. Entonces, si yo tengo una glucosa, esa glucosa debe estar en unas unidades que son comparables en el Sistema Internacional de Unidades. Pero resulta que el Sistema Internacional de Unidades, como ustedes lo ven acá, está en la corona. Él es la mayor jerarquía metrológica que hay en la trazabilidad. Y con respecto a ese, debe haber un patrón primario para ese mensurando que yo estoy determinando, que está totalmente trazado, o que es basado, o es trazado, al Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué características debe tener ese patrón primario? Primero, debe ser jerárquicamente, debe tener una jerarquía metrológica altísima, porque se llama patrón primario. Y ese patrón primario debe tener una magnitud, una incertidumbre asociada a esa magnitud y unas unidades, que las unidades deben ser del Sistema Internacional de Unidades o ser trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y entonces resulta que yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando desarrollan ese patrón primario y cuando lo desarrollan, se dan cuenta que la incertidumbre tiene una incertidumbre asociada y esa incertidumbre es metrológicamente de mucha jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? Muy pequeñita. Entonces ese patrón primario me va a servir para comparar un patrón secundario, un patrón de trabajo que para ustedes se llama control interno, ¿cierto? Un patrón de trabajo, como su nombre lo dice, que todos los días lo tengo que manejar, que generalmente yo lo voy a manejar a diario porque es mi patrón de trabajo. Y resulta que todos esos patrones se aplican sobre un método en un instrumento de medición. Entonces, cuando yo estoy en mi laboratorio, yo estoy aquí abajito y estoy obteniendo una magnitud con unas unidades que se llama mensurando o resultado de medición. ¿Ok? Entonces, yo a ese resultado de medición, después de tener todo el control, el equipo bajo control metrológico, la validación del método con robustez, con precisión, con veracidad, con todo.
ya tengo validado el método. Entonces, yo pongo y cojo la matriz, la muestra o la matriz, y a esa matriz le voy a aplicar el método ya validado y con el equipo con control metrológico. Perfecto. Entonces, ese resultado va a tener una incertidumbre que la vamos a aprender a calcular, pero que ustedes ya calculan una y se llama la desviación estándar. Hombre, yo todavía no sé calcular la incertidumbre. Ah, pero tengo una componente de la incertidumbre, se llama desviación estándar. Entonces la utilizo acá. ¿Listo? Entonces, ese resultado de medición tiene una incertidumbre y esa incertidumbre es amplia o es pequeñita de acuerdo a mis capacidades y mis competencias. ¿Cierto? Entonces, ese resultado salió de un instrumento de medición, pero en ese instrumento de medición, ese instrumento de medición también me pone una componente de incertidumbre porque si él no está calibrado, si está ajustado, como esté, él tiene una desviación estándar y una veracidad. Y todo eso que se llama desviaciones estándar de la calibración del instrumento, de todo lo que se haga con el instrumento, aporta esta incertidumbre del instrumento. Entonces, venimos y nos damos cuenta que hay una incertidumbre que también tiene que entrar en esta incertidumbre. Y resulta que en ese instrumento también se maneja el patrón de trabajo. Entonces, el patrón de trabajo se compara en una medición con el instrumento de medición y ese patrón de trabajo también tiene una incertidumbre asociada. Pero esa incertidumbre asociada me la da el proveedor de ese patrón de trabajo o el proveedor del patrón, el control interno. Entonces, el patrón de trabajo, el que yo utilizo diariamente o casi todos los días, también tiene una incertidumbre. ¿Esa incertidumbre cómo se estima? Después de las calibraciones. Yo calibro y calculo todos los efectos de los errores y la incertidumbre, ese rango o parámetro positivo y negativo que caracteriza mi medida y me da una componente de incertidumbre. Y resulta que ese patrón de trabajo, el proveedor que me lo vendió, tiene un fabricante que comparó ese patrón con otro patrón secundario o posiblemente un patrón primario. Y cuando lo comparó con ese patrón secundario o posiblemente un patrón primario, esos patrones tenían una incertidumbre asociada. Que algunos proveedores de materiales de referencia no reportan sino la desviación estándar. Hombre, pero si me reportan solamente la desviación estándar, que no deberían hacerlo, deberían reportarme U, es decir, la incertidumbre y no una componente de la incertidumbre como la desviación estándar. Entonces yo tomo la desviación estándar de ellos como la incertidumbre que ellos me aportan. Si ellos me dan la incertidumbre, entonces tomo la incertidumbre de ellos como una componente de mi incertidumbre de medición. Lo que quiere decir es que todos estos patrón primario, patrón secundario sí existe, patrón de trabajo, instrumento de medición, resultado de medición y otros componentes van a aportar desviaciones estándar o componentes de incertidumbre a mi estimación de incertidumbre. Profe, pero es que yo lo único que calculo es la desviación estándar. Hombre, pero yo calculo la desviación estándar del método que aplico sobre esa muestra o sobre esa matriz. Pero en ese de desviación estándar es incompleta porque le hace falta tener el efecto del instrumento, tener el efecto del patrón o control interno, patrón de trabajo, o el patrón secundario si existe, o el patrón primario que es de mayor jerarquía metrológica. Entonces, cuando yo calculo mi incertidumbre, cuando yo logro estimar mi incertidumbre, esta incertidumbre tiene esta incertidumbre inherente, inherente esta, inherente esta, inherente esta. Y si ustedes se dan cuenta, la de mi resultado es mucho más grande, así yo la vea pequeñita en número, es mucho más grande a la del patrón primario. Y que a medida que vamos avanzando y bajando en jerarquía, la incertidumbre se va volviendo un poquito más grande. ¿Me hice entender aquí en lo que les hablé? Sí, ¿Me hice profe. entender? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que la trazabilidad se le hace al mensurando, no al instrumento. El instrumento aporta, pero no se le hace trazabilidad al instrumento, sino al mensurando. Entonces, yo quiero contarles cuáles son los elementos que debe tener la trazabilidad en cualquier medición. Entonces, los elementos son, primero, el mensurando, cuyo valor es trazable hacia el sistema internacional mediante los valores del material de referencia certificado con sus incertidumbres asociadas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi mensurando debo ser capaz de coger las unidades de mi mensurando
y hacerlo trazable a las unidades del Sistema Internacional de Unidades por medio del material de referencia que yo uso. Si mi material de referencia no me da unidades asociadas al Sistema Internacional de Unidades, quiere decir que no es un método estandarizado, quiere decir que es un método normalizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ven la diferencia? Pero aún así, yo tengo un método normalizado o estandarizado, puedo tener cadena de trazabilidad. Ahora, una cosa es que mi trazabilidad sea hacia el Sistema Internacional de Unidades y otra cosa es que en el método normalizado yo me logre salvar de todo lo demás. No, yo tengo que demostrar que el método normalizado cumple y que lo puedo aplicar. Pero cuando yo digo que un mensurando en un método analítico es trazable es porque cuando yo tengo las unidades de él, puedo llevarlas en términos del Sistema Internacional de Unidades, es decir, en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Valga la redundancia. Entonces, primero, el mensurando debe ser trazable al Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo lo hacemos? Con los valores del material, es decir, del control interno, o del control, o del patrón de trabajo, o del patrón secundario, o del patrón primario. Ahora, los patrones, como el control interno que ustedes utilizan, debe ser trazable a valores de materiales de referencia nacionales e internacionales. En este caso estamos hablando ya, en este estoy hablando ya de que este control interno que llamo patrón de trabajo debe ser trazable a otro patrón que tenga mayor jerarquía. Es decir, a mí el proveedor me está vendiendo un control interno, pero él me debe decir cómo lo comparó y versus a quién lo comparó para él poderme decir que ese sirve como patrón, a pesar de que tiene que tener otras características que las vamos a aprender después. ¿Me entendieron esto también? Sí, Muy profe. bien. Cuando yo hago trazabilidad, tengo que tener una carta de trazabilidad metrológica o un esquema. Ya se los voy a mostrar, mírenlo. Acá están los esquemas, ¿ok? No se preocupen por eso. Entonces, siempre que yo hago trazabilidad, tengo que tener una carta o un esquema y un archivo en el cual yo haga trazabilidad metrológica de los resultados que yo obtengo y que se evidencie el uso de materiales de referencia certificados trazables al Sistema Internacional de Unidades. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que tener un documento donde yo pueda ir... Esperen un momentico que pase la moto, chicos. Entonces, ya pasó. Eso quiere decir que yo tengo que contar con una hoja, generalmente de Excel o generalmente un software, donde yo pueda decir, mira, es que mi material de referencia, el que me llegó hoy a tal fecha, es este y tiene trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Y es ahí cuando yo digo, es una cadena ininterrumpida de comparaciones, porque yo estoy emitiendo un resultado que tiene unas unidades que son comparables al Sistema Internacional de Unidades, pero que yo hago un control interno con el cual yo garantizo que ese mensurando está bien determinado y ese control interno o material de referencia debe ser comparable al Sistema Internacional de Unidades. Y ese control interno que a mí me vende el proveedor debe tener otro material de referencia de mayor jerarquía que sea trazable al Sistema Internacional de Unidades y ahí estamos haciendo la cadena ininterrumpida de comparaciones. Estamos comparando mi muestra o mi medida con un control y ese control interno con un otro control de mayor jerarquía y así sucesivamente hasta que llegue a las unidades del Sistema Internacional. ¿Ok? Muy bien, entonces esto se los voy a mostrar ahorita. Debe contener los valores del mensurando y, ojo, debe tener la estimación de la incertidumbre en cada comparación. Profe, pero yo ¿cómo encuentro la estimación de la incertidumbre de mi control? Se la debe dar el proveedor. Muchos proveedores no la dan, ya vamos a llegar a ese problema. Pero por ahora, todos como mínimo le tienen que dar la desviación estándar. Entonces ya me dan una componente de esa incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Debe referenciar el procedimiento de calibración o método de medición química. Debe decirme que ese método es de referencia y que se debe comparar o que debe ser igual al que yo uso. ¿Estamos de acuerdo? Para obtener ese mensurando. Entonces, debe referenciar el organismo responsable de la calibración de la certificación del material de referencia o del sistema de medición en cada eslabón. ¿Qué quiere decir? Resulta que yo tengo un control interno. Yo saco un mensurando y ese mensurando lo comparo con mi control interno. Ese control interno debe tener un organismo, una institución que lo calibró, que es esa institución que me da un inserto de ese control
que en el inserto me dice, este es un material de referencia, tiene este código, tiene esta incertidumbre, y las unidades son trazables al Sistema Internacional de Unidades o no, o simplemente lo obvia porque no le conviene. Pero debo tener esa referencia a ese organismo que fue el que me hizo, el que me dio esos datos de ese control o de ese material de referencia. Y de ahí en adelante, de ahí para arriba, todos deben ser igual. Todos deben tener un instituto responsable de la calibración de ese material de referencia para que mi cadena sea ininterrumpida. ¿Estamos de acuerdo? Sea continua. Muy bien, entonces, para desglosarles todo lo que les acabé de decir, todas esas 6 características que debe tener la trazabilidad, voy a mostrarle un esquema de trazabilidad. Esto se llama un esquema de la trazabilidad de mediciones analíticas. Y es muy fácil, chicos. Esto es la trazabilidad a patrones primarios, secundarios y al Sistema Internacional de Unidades. Y después de la línea, que es más cortico, es mi trazabilidad. Es lo que yo hago en mi laboratorio. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Es decir, la trazabilidad es más dependiente de otras cosas que de mí. Es más dependiente de lo que yo compre, de mis insumos, del proveedor al que yo escoja para comprarle, y lo que es mío, miren, es esto pequeñito. Entonces, estos son los institutos, el Instituto Nacional de Metrología en Colombia, NMI, ¿cierto? Que es el que me dice a mí, ojo, ese material es de referencia y yo te lo pruebo, o el CENAN, o ENAC, o el LCSI, ¿cierto? Es decir, son un instituto que me garantiza que esos materiales que yo estoy manejando de comparación, de referencia, controles internos, sí sean comparables al Sistema Internacional de Unidades. Entonces miren que les voy a desglosar lo que no depende de ustedes. Esto de aquí para abajo, de la lineecita azul para abajo, pues es una información que depende de ustedes y es muy fácil de gestionar. Pero yo les voy a hablar de las de arriba, de las que no dependen de ustedes, sino que ustedes, lo que depende de ustedes es escoger cuál es el material de referencia que van a utilizar y cuál es el proveedor o el fabricante que van a escoger. En ese caso, yo quiero que ustedes recuerden que cuando medimos glucosa, no solamente tenemos un método para medir glucosa. Cuando medimos proteínas, no solamente tenemos un método para medir proteínas, sino que, por ejemplo, por proteína yo conozco como 6. La pregunta es, ¿quién es el encargado de escoger cuál utilizar? ¿Qué tanta competencia tiene la persona que va a escoger ese método que van a utilizar? Y si esa persona lo hizo súper bien, entonces esto va a quedar con una cadena ininterrumpida de comparaciones. Entonces les voy a hablar del proveedor. Resulta que el proveedor que yo tengo, que me vende un control interno, que para mí se llama patrón de trabajo, aquí se llama material de referencia certificado. ¿Qué debe tener ese material de referencia certificado? Un inserto o una hoja de garantía. Una hoja que se llama, en algunos términos, venga, les muestro cómo se llama. En algunos términos le llaman certificado de material de referencia o en algunos le ponen hoja de calidad, certificado de análisis. Entonces, cuando ustedes reciben ese control interno, ustedes van a recibir esa hoja. Y esa hoja va a ser para ustedes el que lee la información de ese material de referencia que ustedes utilizan. Entonces, aquí estamos en este de acá. ¿Ven mi mouse? Este para mí es mi control de trabajo, mi patrón de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y debe ser certificado, debe tener un certificado que me garantice su calidad. Entonces, ese material de referencia certificado debieron haberlo desarrollado con un método de referencia, que debe tener mayor jerarquía o ser el mismo método que yo utilizo. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser un método más costoso, de mayor jerarquía, de mayor precisión, de mayor veracidad que el que yo utilizo o el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vamos a ver. Y ese método de referencia se probó con controles que tienen mayor jerarquía metrológica. Entonces, esos controles también deben ser trazables al Sistema Internacional de Unidades. También deben tener un certificado de calidad. Deben tener un certificado de material de referencia que me reporta magnitud, valor del mensurando, unidad del Sistema Internacional y la incertidumbre asociada. Y si yo sigo subiendo, estos materiales de referencia se debieron haber determinado, haber desarrollado con métodos primarios que pueden ser el mismo o pueden tener mayor jerarquía metrológica, mayor precisión, mayor veracidad y mayor de todo que este método de referencia que el que yo manejo.
Lo más importante de todo es que este método debe tener un nombre, debe tener un modelo de medición, que es el modelo matemático, y cumplir con todo lo demás, pero lo más importante es que sea trazable al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, empiezo desde la corona, me voy al método primario. El método primario me da un material de referencia certificado primario o secundario, el que yo utilice, y el secundario, si existe, debe tener un material de referencia primario que lo comparó, y cada uno de ellos debe tener su método y me debe dar la información de cada material de referencia. Entonces, ¿cuál es la información de esos materiales de referencia? La magnitud, el valor de mensurando, unidad del Sistema Internacional de Unidades y la incertidumbre. No importa que no me reporte la incertidumbre sino una desviación estándar, me está reportando una componente de la incertidumbre. Pero si yo soy exigente y tengo una educación, una competencia en metrología, le exijo a mi proveedor que no me dé desviación estándar, que me dé incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya llegamos aquí al método que yo utilizo y al resultado de mi método, es decir, el mensurando, que es al que yo le hago trazabilidad. ¿Ok? Entonces yo quiero mostrarles este. Yo les hice este a ustedes porque yo sé que ustedes tienen el de GodPad. Y miren que yo se los coloqué acá. Este es el que ustedes tienen, ¿ok? Es el mismo inserto que ustedes tienen. ¿Estoy de acuerdo con ustedes o no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el esquema de trazabilidad para el mensurando de este inserto, que se logra con este inserto. Entonces yo me voy a volver al esquema, ¿ok? Este es el esquema o la carta de trazabilidad en medición analítica de glucosa en suero humano y está hecho por espectroscopía, ¿ok? Ahí me equivoqué, chicos, por espectrofotometría, ¿ok? Yo les cambio eso. Muy bien, entonces, este es un esquema. Entonces, miren cómo hacemos el esquema. ¿Cómo hago yo el esquema? ¿De mí qué depende? ¿De ustedes qué depende? La trazabilidad interna, es decir, mi método y mi resultado, ¿ok? Esto es lo que depende de ustedes. De ahí para arriba, que si ustedes se dan cuenta, la línea nos separa estas dos diapositivas, depende de lo que yo le compre a mi proveedor. Entonces, yo me voy a ir para el sistema, para el inserto y les voy a mostrar cómo saco la información, ¿ok? Entonces, resulta que ustedes tienen un método, que ustedes le tienen un código definido a ese método, y se llama espectrofotometría. Mira, acá sí está correcto, ¿ok? Acá está incorrecto, acá está correcto. Entonces lo vamos a hacer por espectrofotometría, y yo ¿cómo lo hago? Lo hago sacando una curva de calibración o una linealidad para poder validar el método, ¿cierto? Lo valido, lo tengo validado, ya le tengo precisión, veracidad, repetibilidad y todo lo que pueda determinar del método, y que cuando terminen conmigo este curso ya le van a poder poner hasta incertidumbre. Es decir, esto que ustedes tienen que reportar, ¿ok? Pero eso al final de este curso. Pero por ahora ustedes saben que utilizan la linealidad y que esa linealidad tiene, y que ese método tiene unos parámetros de trabajo. Entonces me voy a ir al inserto. Ojo, miren que yo estoy diciendo que es por espectrofotometría porque lo que nosotros utilizamos en el laboratorio es espectrofotometría. Pero usted me puede decir, profe, es que en el laboratorio yo no tengo un espectrofotómetro, yo tengo un analizador. Entonces, aquí le pones un analizador. En vez de ponerle espectrofotometría, usted dice, se hizo por análisis, ¿cierto? En un analizador, ¿ok? Entonces, en el analizador también vas a tener un modelo de medición y vas a tener unos parámetros, ¿ok? Que no se diferencian mucho de espectrofotometría porque un analizador se parece un poco en la forma de trabajar al espectrofotómetro. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que para mí yo debo manejar? Entonces me voy a ir al inserto. Miren que ahí me dice la curva de calibración o la linealidad, la veracidad, me dice la longitud de onda, lambda, que es a 500 más o menos 20 nanómetros, una temperatura de 37 grados Celsius y un tiempo de 300 segundos. Me voy a ir al inserto porque eso depende de ustedes. Entonces yo busco primero cuál es mi método. Ah, el que yo tengo en el laboratorio, espectrofotometría. Listo. ¿Lo hago por linealidad? Listo. Este es el método que estamos utilizando y que ustedes están haciendo en el laboratorio. La pregunta es, ¿qué longitud de onda yo validé y vi que sí cumple? Entonces yo me voy al inserto y busco, miren, acá dice, en analizador, espectrofotómetro o fotómetro para lecturas a 500 más o menos 20 nanómetros. Y me voy para mi esquema. Mire, eso es lo que reporté.
¿Se dieron cuenta de dónde lo saqué? Sí, profe. Muy bien, entonces ya sabemos lo primero. Ahora me voy a lo segundo. Ah, pero esto tiene otros parámetros, 37 y 300 segundos. ¿Por qué, profe? Pero es que yo no me llevo 300 segundos, yo lo hago en 5 minutos. ¿Cuántos son 5 minutos en segundos, chicos? 300, ¿cierto? ¿Por qué lo hago en segundos? Porque es unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Entonces me voy a mirar de dónde saqué ese dato. Y me dice acá, quiero que ustedes se den cuenta que aquí dice, equipo adicional, baño a 37 grados Celsius. ¿Ok? Entonces aquí tengo 37 y la pregunta es, profe, ¿yo cómo me sé el tiempo? Ah, entonces me voy al método y me dice, acá en el método me dice, agitar bien, incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente o durante 5 minutos a 37 grados Celsius. Generalmente ustedes lo hacen con todas las de la ley, entonces tienen un baño, entonces lo hacen 5 minutos a 37 grados Celsius. Me vengo acá y digo, ah, mi método lo hago a 37 grados Celsius por 300 segundos. Ah, pero profe, yo no tengo baño María ni baño serológico en el laboratorio, entonces lo hago a temperatura ambiente. Ah, entonces me voy y cambio los datos y digo, entonces no se hace a 300 segundos, sino a 600 segundos y lo hago por 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí coloco temperatura entre 25 y 35, temperatura ambiente y tiempo de 600 segundos, que son 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, es que yo ya no lo hago, yo ya sé que mi laboratorio tiene aire acondicionado, entonces yo todas las temperaturas las manejo a la temperatura del aire acondicionado. Entonces aquí no reporto un rango, sino reporto la temperatura a la que yo hago mi ensayo. ¿Me entendieron hasta ahí ese momento cómo alimento yo ese pedacito? Sí, profe. Muy bien, espero que quede claro. Entonces vengo acá y ya tengo el método. Mi método de medición ya lo tengo. Acuérdense que el método es el elipsoide azul. Entonces vengo y digo, ¿qué yo estoy midiendo? ¿Qué estoy determinando? Ah, estoy midiendo glucosa en suero. Entonces me voy al inserto y el inserto me debe decir que él debe servir para glucosa, debe decir medición de glucosa y debe ser para la matriz a la que le estoy trabajando, suero y plasma. Entonces yo vengo aquí y coloco mensurando glucosa en suero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los valores. Hombre, profe, yo en mi laboratorio no testeo o no le hago la prueba a niños. Ah, entonces este rango es mucho menor. Este rango puede ser de 70 a 105. O este rango puede ser de 70 a 110. Es decir, ¿de dónde salen estos valores? Estos valores del mensurando. De lo que yo valide, de lo que yo haga, de la actitud de uso que yo le dé a mi método. Entonces, digamos que yo de dónde saqué estos hoy para ustedes. Esto lo saqué hoy para ustedes de acá, miren. Yo me voy y me dice el método. Para neonato prematuro de 25-80 miligramos por decilitro en unidades del Sistema Internacional de Unidades son estas. Para neonato a término, entonces, entre 30 y 90 en unidades internacionales, en Sistema Internacional de Unidades, estas unidades. En niños y adultos, de 70 a 105, en unidades del Sistema Internacional de Unidades, estos valores. ¿Ok? La pregunta es, profe, yo en mi laboratorio no manejo neonatos ni neonato a término. Eso lo hace en la clínica, yo no. Entonces, yo solamente manejo niños y adultos. Entonces, mi rango va a ser de 70 a 105. Pero resulta que usted tiene un laboratorio de un nivel alto o es de una clínica, entonces su rango depende de lo que usted haga. Y estos valores van a depender de los datos experimentales de ustedes, de los límites de cuantificación, de la linealidad, de todo lo que ustedes están aprendiendo. ¿Me entendieron de dónde salen esos datos? Sí, profe, pero a mí me queda una duda. Dime. ¿Por Ok. qué se toman solo los valores normales? No, 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 no. No, no, no. Por eso te estoy diciendo yo a ti. Los datos dependen de lo que yo haga en el laboratorio. ¿Sí me entiendes? Sí, por eso, pero si yo analizo niños y adultos, pues el rango que tú tienes ahí es de 70 a 105, pero yo con ese rango no puedo detectar si el paciente tiene una disminución o un aumento con respecto a ese valor de referencia. Te voy a contar algo, te voy a contar algo. A ti te puede dar otro valor distinto, ¿cierto? Y a veces, si ni siquiera cuando hago trazabilidad en un laboratorio de ensayo y no clínico,
Esto ni siquiera es un rango, es un valor. Es un valor. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando validé mi método, validé que para esta aplicación, que es la que a mí me pide el método, sí cumple. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, les voy a mostrar el método, yo también les traje ejemplos de laboratorio de ensayo, que son estos que están acá. Aquí les traje un material de referencia que es ya les voy a decir de qué es, de cobre. La pregunta es, ¿tiene un solo valor, profe? Claro, porque es de cobre para laboratorios de ensayo. Laboratorios de ensayo que miden y determinan cobre en materiales. Entonces, esto no les sirve a ustedes, pero nos sirve para ver que debe tener un valor y una incertidumbre asociada, ¿ok? Y debe tener un código. Ese material de referencia debe tener un código. Entonces, que a mí me lo debe dar o lo debe tener el inserto de ese mismo material. Por ejemplo, cuando ustedes compran el control interno de ustedes, el código lo trae en una esquinita superior. Puede ser la izquierda o la derecha, pero siempre trae el código. Ese es el código que yo voy a asociar a mi material de control de trabajo o patrón de trabajo. Entonces, miren que acá él me da un solo valor. Entonces, cuando yo voy a poner mis datos, que son estos que tú me dices, profe, pero ¿por qué solamente manejo valores normales? Es porque se supone que mi objetivo es valorar si están por fuera o por dentro, pero son los valores que yo sé que mi método cumple. ¿Sí me entiendes? Que tienen actitud de uso en mi método. Porque recuerda que esto es una trazabilidad. Entonces, yo sé que puedo medir hipoglicémicos, normoglicémicos e hiperglicémicos, pero sé que estos son los valores que yo puedo cumplir y que puedo evidenciar que mi método es capaz de reproducir, de repetir y de certificar. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? Sí, profe, pero ¿y por qué los otros no? No, Porque solo eso es normal. no, porque teniendo esto, con tu linealidad, tú me certificas que tu método, el que tú estás haciendo, es trazable a la comparación con los patrones. Es por eso que lo hago así. ¿Sí me entiendes? Creo, profe. Te voy a responder algo. Resulta que tú no mides neonatos, pero tú mides, digamos, neonatos a término. Es un rango mucho más alto. Tú puedes cambiar este rango y puedes decir, mi mensurando puede ser de 39, 34 hasta 110. Pero con que tú me garantices esto y me garantices la cadena ininterrumpida de comparación a un control interno, control de trabajo, yo te puedo decir que listo, que tú tienes una trazabilidad y que esos valores, cuando yo los testee, me van a dar y tengo toda la confianza de que es de calidad y que es así. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué nosotros lo hacemos en caso de clínica en un rango? No, realmente te voy a decir una cosa. En los laboratorios de ensayo manejan un valor y es el valor que normalmente se tiene en un material que siempre se mide. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente es el valor de los rangos, es el valor que define tu laboratorio en el cual ustedes trabajan. La pregunta es, profe, la que me debiste haber hecho es, profe, ¿yo puedo colocar desde cero? Yo te diría más bien desde el valor límite de cuantificación. ¿Sí me entendiste lo que te acabo de responder? Sí, profe. Muy bien, entonces yo decidí que no voy a colocar 25, decidí que voy a colocar desde mi límite de cuantificación. Entonces coloco desde mi límite de cuantificación hasta lo máximo que yo mida y así estoy garantizando mi actitud de uso. Porque a mí, ¿para qué me sirve que mi método vaya desde 39 si yo no mido a neonatos? Si yo no le tomo muestras, ni mido muestras, ni determino glucosa en suero de neonatos. Entonces, como yo tengo que mostrar esto, y esto muestra capacidades de medición, entonces yo muestro desde dónde creo yo que tengo mi capacidad de medición, sin abarcar todo lo que no soy capaz de medir, o todo lo que no tengo validado medir, porque puede que tenga la capacidad, pero yo no lo tenga validado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que esto tiene debería darme una incertidumbre. Me voy a ir al inserto que ustedes tienen. Entonces vengo acá y donde me dice características metrológicas, me dice límite de detección tanto, límite de linealidad 500 miligramos por decilitro, tanto al Sistema Internacional de Unidades.
Me dice cómo lo tomaron. Luego me dice, en repetibilidad intraserie, tenemos un coeficiente de variación de 1.2 para este valor y de 1.9 para este valor. Y en reproducibilidad, que es mucho más grande que la repetibilidad, ¿cierto? Debe ser más grande porque es, digamos, más fuerte que la repetibilidad. Sus desviaciones estándar tienden a ser más grandes. Entonces, en reproducibilidad me da un coeficiente de variación de 2.7 y de 1.9. Entonces, ¿yo qué incertidumbre coloco acá? La de mi método. ¿Estamos de acuerdo? La de mi método. La que yo estimo. Profe, pero es que yo no calculo sino la desviación estándar y el coeficiente de variación. Primero error. Debería ser capaz de calcular, de estimar la incertidumbre. Pero créanme que eso pasa mucho. Entonces yo me voy y digo, y yo comparo. Ah, entonces mi incertidumbre debe ser menor que la que me ofrece el método. Entonces me dice que a este valor de 326 miligramos debe tener una incertidumbre de 1,9. Acá yo coloqué una sin pensarlo. Realmente la coloqué por ejercicio. Pero acá, ¿qué coloco yo? Mi desviación estándar, la que yo maneje. Pero ¿qué característica debe tener esta incertidumbre que yo estimo? Debe ser mayor que la de mi patrón. Y la de mi patrón de trabajo debe ser mayor que la de, aquí hay un error, debe ser mayor que la del patrón primario. Aquí hay un error. ¿Estamos de acuerdo? Y ese error es mío. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan, ¿qué reporto aquí? La que ustedes van a aprender a estimar. Pero por ahora, profe, ¿qué reporto? Ah, pues reporto si es relativa al coeficiente de variación y si no es relativa, entonces reporto la desviación estándar. Que la desviación estándar es la variabilidad o esa variación en unidades de mi mensurando, o lo hago de forma relativa, que es coeficiente de variación, que es un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron hasta este momento este pedacito? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces, como ustedes se dan cuenta que trazabilidad es más de llenar datos, vamos a dejar por ahora aquí y terminamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Sin embargo, ahorita les mando el video y les mando esta diapositiva para que las tengan. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, Gracias, profe. no, a ustedes, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, que les vaya muy bien. Nos Gracias, vemos el profe. lunes. El lunes el laboratorio es a las 9 y a las 11. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Ok, chao. Ok. Gracias. Chao, Valentina. Chao, chao todos. Chao, Mariana. Chao.